Hay personas que creen que el día termina cuando se apaga la luz, como si la noche fuera apenas una pausa biológica, una interrupción sin importancia entre lo que ya ocurrió y lo que todavía no empieza. Pero esa idea es demasiado pobre para explicar la profundidad de una vida. El día no termina realmente cuando el cuerpo se acuesta. Termina cuando la mente entrega su última interpretación, cuando el corazón decide qué conserva, qué suelta y qué permite que siga descendiendo con él hacia la oscuridad. Y en ese umbral casi invisible se decide mucho más de lo que la mayoría alcanza a comprender. Porque la noche no es un paréntesis vacío. Es un espacio de decantación interior. Es el lugar donde lo vivido baja de la superficie, donde las emociones no resueltas se ordenan o se enquistan, donde el diálogo interno deja de competir con el ruido del mundo y queda más expuesto, más nítido, más poderoso. Por eso hay personas que duermen muchas horas y aún así amanecen fragmentadas. No necesariamente porque el cuerpo no haya descansado, sino porque se acostaron dentro de una atmósfera mental equivocada. Cerraron los ojos, sí, pero no cerraron el día. Y esa diferencia cambia la calidad entera de la experiencia humana. No es lo mismo dormir después de ordenar el mundo interior que dormir después de abandonarlo. No es lo mismo llegar al sueño con una mente recogida que con una mente invadida. No es lo mismo acostarse después de haber asumido el día con conciencia que desplomarse sobre el cansancio como quien simplemente huye. Una cosa restaura y la otra perpetúa. Una prepara y la otra arrastra. La mayoría, sin embargo, vive sin advertirlo. Va de una pantalla a otra, de una preocupación a otra, de una exigencia a otra, y cuando finalmente llega la noche, no entra al descanso, se derrumba en él. Se duerme rodeado de prisa acumulada, con culpa, irritación, comparación, estímulos ajenos, asuntos a medio cerrar y una sensación persistente de no haber llegado realmente a ninguna parte. Luego amanece confundido y lo llama rutina. Lo llama vida adulta. Lo llama agotamiento normal. Pero muchas veces no es ninguna de esas cosas. Muchas veces es desorden interior sedimentado durante demasiado tiempo. Y aquí conviene decir una verdad incómoda. No todo lo que fatiga viene del trabajo. Mucho de lo que desgasta viene del tipo de conversación que una persona sostiene consigo misma cuando el día termina. Hay hombres y mujeres que comparecen ante sí como si su mente fuera un tribunal hostil. Repasan sus fallos sin sabiduría, amplifican heridas sin procesarlas, se reprochan lo que no pudieron sostener, magnifican lo que salió mal y convierten el final del día en un refuerzo silencioso de una identidad debilitada. Después esperan amanecer con enfoque, con fuerza, con confianza. Pero no se puede sembrar desgaste interno y luego pedir dirección. La noche, bien entendida, debería cumplir otra función. Debería ser el momento en que una persona deja de ser arrastrada por el día y empieza a ejercer autoridad sobre lo que ese día significó. No control absoluto sobre todo lo ocurrido, porque eso sería imposible, sino gobierno sobre lo que decide retener, sobre la interpretación que permite consolidarse y sobre la calidad emocional con la que entrará al descanso. Ahí empieza una madurez más seria. Porque madurar no es endurecerse, ni fingir que nada afecta, ni volverse frío. Madurar es aprender a no acostarse con cualquier cosa dentro. Es aprender que no todo merece cruzar contigo la frontera de la noche. Es comprender que el alma también necesita higiene, que la mente también necesita dirección, y que el descanso no es solamente físico, sino también psicológico y moral. Casi todos cuidan lo que comen, lo que compran, lo que muestran, incluso lo que proyectan ante otros. Pero muy pocos cuidan con el mismo rigor el material mental con el que se entregan al sueño. Y sin embargo, allí se está modelando mucho de lo que luego llamamos carácter, claridad, ánimo, voluntad, presencia y fortaleza. No porque la noche sea mágica,
sino porque el ser humano sigue procesando incluso cuando ya no está actuando hacia afuera. El cuerpo se acuesta, pero el sistema interno sigue trabajando. Por eso el final del día merece respeto, no como un ritual vacío, sino como un umbral, y quien aprende a respetar los umbrales comienza a vivir de otra manera. Aprende que no todo se decide en lo visible. Aprende que muchas derrotas se incuban en hábitos invisibles, y que también muchas reconstrucciones empiezan ahí, lejos del ruido, lejos del público y lejos de toda necesidad de aparentar. Tal vez por eso la noche revela tanto, porque durante el día todavía podemos sostener una versión funcional de nosotros mismos. Podemos cumplir, producir, hablar, avanzar, responder, aparentar firmeza. Pero cuando todo se aquieta, cuando la habitación queda en silencio y el exterior deja de exigir atención, emerge la calidad real de la relación que tenemos con nosotros mismos. Ahí se escucha la voz que no siempre admitimos en público. Ahí se revela si vivimos con dirección o por arrastre. Ahí se nota si estamos construyendo una identidad con intención o simplemente repitiendo un cansancio heredado. La pregunta entonces no es solamente qué haces con tus horas despierto. La pregunta más fina es cómo terminas el día, con qué versión de ti mismo entras a la noche y qué clima interior le entregas al descanso. Porque la noche puede ser usada de dos formas. Puede ser refugio de evasión o taller de reconstrucción. Puede ser el lugar donde una persona anestesia lo que siente o el lugar donde devuelve orden a lo que vive. Puede ser agotamiento puro o puede ser preparación. Y aquí es donde cambia toda la lectura. No se trata de dormirse pensando bonito. Se trata de no permitir que el miedo, la rabia, la culpa, la humillación o la dispersión se sienten sin discusión en el trono del último pensamiento. Se trata de no concederle a la derrota del día el derecho de escribir la atmósfera con la que mañana vas a despertar. Se trata de cerrar con criterio, de distinguir lo que debe soltarse, lo que debe aprenderse y lo que merece sembrarse, de reconocer el dolor sin acostarte sobre él como si fuera tu nombre. Muchos han normalizado dormir con la mente incendiada. Se acuestan con el cuerpo quieto, pero con la cabeza en guerra. Llevan a la almohada discusiones que ya no pueden resolverse a esa hora. Escenarios que no existen. Culpas que no han sido trabajadas con verdad. Estímulos que no dejan espacio para escuchar nada noble, nada limpio, nada esencial. Y luego dicen que les falta paz. Pero la paz no suele aparecer en una mente que jamás fue recogida. La paz necesita una puerta de entrada. Y esa puerta se abre antes del sueño, cuando alguien decide que la noche no será el basurero emocional del día. Proteger ese momento es una forma de dignidad. Es decirse a uno mismo, no todo va a entrar conmigo al descanso. No todo merece viajar conmigo a la profundidad. No voy a entregarle mi noche a lo que me degrada. No voy a dormirme bajo el mando del algoritmo, del resentimiento, de la comparación o del ruido. Voy a llegar al sueño con una mente más limpia, más sobria, más consciente de su dirección. Y eso, aunque parezca sencillo, es un acto de poder. No el poder teatral que necesita ser visto. El otro, el serio. El que transforma la arquitectura de una vida desde adentro. El que no necesita convencer a nadie porque está ocupado en reconstruir lo más importante. La calidad del mundo interior. Ahora bien, conviene evitar una trampa. Hablar de la noche como espacio de reconfiguración no significa caer en optimismo ingenuo. No significa negar lo duro del día. No significa fingir una versión falsa de uno mismo. No significa repetir consignas vacías hasta anestesiar la conciencia. Eso sería inmaduro y a la larga, inútil. El punto no es fabricar una fantasía. El punto es elegir una orientación. Una persona madura no se acuesta negando sus heridas. Se acuesta negándose a convertirlas en identidad. No niega el error. Aprende de él y lo deja en su lugar. No niega la preocupación.
la pone en una dimensión justa y se niega a rendirle obediencia absoluta. No niega el cansancio, simplemente rehúsa permitir que el cansancio dicte la definición de su alma. Y esa diferencia es enorme. Porque la noche bien usada no es propaganda personal. Es depuración, verdad y dirección. Es una conversación íntima donde uno recuerda qué aprendió, qué debe corregir, qué merece agradecer y, sobre todo, quién no está dispuesto a seguir siendo. Hay días que golpean. Hay días que dejan grietas expuestas. Hay días que dejan un sabor amargo. Pero incluso en esos días existe una última libertad. La libertad de decidir cómo termina la historia por dentro. Puedes terminar el día como víctima de lo vivido o como intérprete de lo vivido. Puedes acostarte bajo la sensación de haber sido vencido, o acostarte habiendo recogido la lección, soltado el veneno y preservado el centro. Puedes dormirte agotado o dormirte ordenado. Y no es lo mismo. De hecho, muchas vidas estancadas no están esperando una gran oportunidad, sino una disciplina invisible. Están esperando que alguien comprenda que los grandes cambios no siempre empiezan cuando todo está alineado, sino cuando por fin se introduce orden en lo cotidiano, en lo repetido, en lo aparentemente menor. Y pocas cosas son más cotidianas, más repetidas y más despreciadas que el modo en que uno entra a la noche. Ahí también se construye destino. Porque el destino no es solo la suma de decisiones monumentales. También es la suma de atmósferas repetidas, de diálogos privados, de permisos internos, de la calidad del material que una persona deja girando en su mente cuando ya no hay distracciones externas compitiendo por su atención. Si cada noche alguien se entrega a la culpa, terminará viviendo desde una estructura culpable. Si cada noche alimenta impotencia, su conducta acabará inclinándose hacia ella. Si cada noche refuerza una imagen reducida de sí mismo, tarde o temprano empezará a actuar como alguien que ya no espera demasiado de su propia vida. Pero también ocurre lo contrario. Si cada noche una persona limpia el terreno, recoge lo valioso, agradece lo aprendido y sostiene con sobriedad una imagen más alta de su carácter, todo su sistema empieza a alinearse lentamente con esa dirección. No por magia, no por autoengaño, sino por coherencia repetida, por educación interior, por fidelidad a una versión de sí que sigue en construcción, pero que ya dejó de ser accidental. Aquí aparece una verdad decisiva. La identidad no solo se declara, se entrena en actos pequeños, en la forma de responder, en lo que se tolera, en lo que se corrige, en lo que se repite. Y también, con enorme fuerza, en cómo se cierra el día. Porque ese cierre funciona como una firma. Le pone tono a la noche y muchas veces predisposición a la mañana. Por eso proteger la noche debería convertirse en una práctica central para cualquier persona que quiera vivir con mayor sustancia. No hace falta complicarla. Hace falta dignificarla. Hace falta apagar antes la invasión, guardar unos minutos de silencio, respirar con calma, revisar sin crueldad lo vivido, discernir qué no debe entrar a la cama, agradecer algo concreto y fijar una dirección con verdad. No para hipnotizarse, no para actuar, sino para alinearse. Esa palabra importa, porque gran parte del desgaste moderno nace de la fragmentación. Pensamos una cosa, sentimos otra, consumimos otra, deseamos otra, y terminamos viviendo sin eje. La noche ofrece una oportunidad extraordinaria para reparar esa dispersión, para volver al centro, para decirse con serenidad y firmeza: esto es lo que quiero conservar, esto es lo que no voy a seguir alimentando. Esta es la clase de persona que estoy eligiendo ser. No hay estridencia en eso. Hay autoridad. Y esa autoridad, sostenida con el tiempo, empieza a notarse. Se nota cuando el miedo pierde dominio. Se nota cuando la atención deja de ser tan fácilmente secuestrable.
Se nota cuando alguien empieza a caminar con una cohesión distinta, como si algo por dentro hubiera dejado de dispersarse. A veces no ocurre por una gran revelación. Ocurre porque durante muchas noches seguidas, una persona fue devolviendo orden al santuario privado de su mente. Quizá nadie te enseñó esto. Quizá creciste creyendo que dormir era solo una necesidad física y no también un acto de cierre interior. Quizá aprendiste a terminar el día como podías y no como debías. Pero una vez que comprendes el peso de la noche, ya no puedes tratarla igual sin traicionarte un poco. Empiezas a mirar con otros ojos lo que dejas entrar en la última hora. Empiezas a notar que no todo contenido es inocente, que no toda conversación merece acompañarte al sueño, que no toda emoción debe llegar intacta a la almohada y que no toda versión de ti merece pasar a la siguiente jornada. Ahí nace una forma más alta de responsabilidad, no la responsabilidad agotadora que pretende controlar todo, sino la responsabilidad sobria que acepta algo concreto. Mi mente también necesita dirección. Mi interior también requiere liderazgo. Mi noche también debe ser gobernada. No por rigidez, sino por respeto. Respeto a la vida que quiero construir. Respeto a la energía con la que quiero despertar. Respeto a la voz con la que quiero habitarme. Respeto a la clase de destino que no se sostiene sobre una mente abandonada. Porque una mente abandonada puede seguir funcionando durante años. Puede seguir produciendo, resolviendo y aparentando fortaleza. Pero tarde o temprano pasa factura. En niebla, en irritabilidad, en cansancio que no se explica solo por el cuerpo, en falta de presencia, en pequeñas decisiones torcidas, en una persistente sensación de lejanía respecto de uno mismo. Y muchas veces el retorno no empieza con una gran revolución externa, sino con una reforma del cierre, con una nueva manera de entrar a la noche. Por eso quiero dejarte algo concreto. Esta noche, cuando llegue el momento de apagar el ruido, no te derrumbes inmediatamente sobre el sueño. Detente unos minutos. No muchos. Solo los suficientes para recuperar el centro. Respira sin prisa. Mira el día con honestidad. Pregúntate qué no debes arrastrar. Nombra lo que agradeces. Reconoce lo que aprendiste. Y luego fija una dirección. No una fantasía. Una dirección. Tal vez sea caminar mañana con más limpieza interior. Tal vez sea dejar de alimentar el pensamiento que te reduce. Tal vez sea despertar recordando quién estás eligiendo ser. Tal vez sea cerrar el día en paz y no en ruido. No necesitas demasiadas palabras. Necesitas verdad. Una formulación que no suene prestada, sino nacida de tu conciencia. Algo que no te infle, sino que te ordene. Algo que no te distraiga de la realidad, sino que te coloque frente a ella con más firmeza. Haz de eso tu última lealtad del día. Y luego duerme. Duerme no como quien escapa, sino como quien ha preparado el terreno. Duerme no como quien se abandona, sino como quien confía en un proceso interior que está aprendiendo a honrar. Duerme sabiendo que tu noche ya no será una zona de descuido, sino una parte consciente de tu construcción. Antes de cerrar, quiero proponerte una frase que puede integrarse con elegancia al espíritu de este mensaje y funcionar también como activación para YouTube, sin romper la atmósfera ni degradar el tono. Cuando todo quede en silencio, deja por escrito una declaración sobria, poderosa y verdadera. Una frase que no suene a consigna comercial, sino a postura interior. Puede ser esta: mi noche ya no será refugio del caos, sino comienzo de mi orden. Esa frase tiene algo importante. No intenta impresionar a nadie, sino fijar una decisión. Y eso es justamente lo que transforma. Porque una vida más clara no siempre empieza con una mañana brillante. A veces empieza mucho antes. Empieza en la penumbra. Empieza cuando una persona decide que ya no se va a dormir de cualquier manera. Empieza cuando el descanso deja de ser una caída inconsciente y se convierte en un acto de gobierno interior.
Empieza cuando el día ya terminó para todos, pero no para la conciencia. Empieza cuando eliges que la última voz de la jornada no sea el miedo, ni la prisa, ni la culpa, ni el ruido. Empieza cuando el silencio deja de asustarte y empieza a obedecerte. Y tal vez eso era lo que faltaba comprender, que no toda transformación necesita espectáculo. Algunas empiezan en voz baja, pero con una autoridad tan profunda que terminan cambiando el curso completo de una vida. La próxima vez que apagues la luz, recuérdalo. No estás entrando solo al sueño, estás entrando a una frontera. Y la manera en que cruzas esa frontera, noche tras noche, termina diciendo mucho sobre el hombre o la mujer que estás dispuesto a convertirte. Ahí, precisamente ahí, comienzan muchos renacimientos. En silencio, con criterio, con decisión y con una fidelidad íntima a la versión más alta de ti mismo que ya no estás dispuesto a seguir postergando.